Entonces, buenas tardes y bienvenidos en este teórico de Geometría y Álgebra Lineal 1. Y voy a presentar un poquito el curso. Entonces, soy el responsable del curso y, como ya lo saben, hay mucha información sobre el sitio web de EVA. Entonces, si tienen que registrarse al sitio web EVA, y ya supongo que ya lo hicieron, ¿no? Ya están en EVA, entonces hay toda la información posible en EVA y la dirección es bueno, sin punto acá. Sí, hay el... Uy. Ok. Y entonces en esta página web tienen toda la información, tienen una presentación del curso más o menos similar a la que voy a dar hoy. Tienen los horarios, el programa, el cronograma, tienen apuntes de curso y vamos a seguir más o menos el plan del libro azul. Tienen los prácticos, cuestionarios en línea, noticias y foros, etcétera, etcétera. Entonces hay 3 teóricos, 6 prácticos. Y entonces soy yo el responsable. Y mi correo es esta. Y el coordinador es Marcos Barrios. Y su correo es map y esto. Ok. Voy a hablar de evaluación también porque es la pregunta usual que me hacen. Entonces, habrá 2 parciales. De 40 puntos y 60 puntos, ¿ok? Como siempre. Y las reglas y más un examen sobre 100 puntos. Entonces, las reglas de exoneración voy a darlas. Entonces, la suma que nos importa es parcial 1 más parcial 2, eso es un número menor o igual a 40, que puede ser negativo. Esto es un número menor o igual a 60, que puede ser negativo. Y habrá puntos extra, que voy a explicar después. Entonces, para aprobar el curso hay que obtener al menos 25 puntos. Para exonerar hay que obtener al menos 60 puntos, esta suma. Por supuesto, como si no aprueban, pueden dar el examen en calidad de libre. Ahora tengo que explicar los puntos extra. Los puntos extra son de 3 tipos. Hay los puntos de HDI, que son los puntos de la prueba diagnóstica. Pero quizás se usó en el... No sé, pero habrá estos puntos. Habrá 10 cuestionarios que valdrán cada uno un medio punto, entonces 10 por 0,5 puntos serán 5 puntos más. Son cuestionarios en línea que se van a subir en EVA. Entonces, si contestan a estos cuestionarios, pueden agregar hasta 5 puntos a esta suma. Y también habrá una tarea escrita y sobre 5 puntos. Acá hay que decir que lo importante, ponemos puntos sobre esas cosas porque sabemos que los estudiantes no hacen las cosas si no hay puntos. Pero de hecho vimos las estadísticas de los parciales
Y vimos que en general la gente que contestaba a los cuestionarios tenían puntajes mucho más superiores, sin contar puntos, a los que no hacían los cuestionarios. Entonces, hacer los cuestionarios no solo les ayudan a obtener puntos extra, pero no es la cosa importante. La cosa importante es que les ayudan a obtener mejores resultados al parcial 1 y al parcial 2. Entonces, las cifras son, si yo me acuerdo bien, por ejemplo, si yo hago la distinción entre los que nunca, en el semestre pasado, los que no hicieron ningún cuestionario, hubo 25% que aprobaron. Y los que hicieron todos los cuestionarios, 83% que aprobaron. Pequeña diferencia. Y los que no hicieron los cuestionarios, hubo 2% que exoneraron. Y los que hicieron todos los cuestionarios, hubo 40% que exoneraron. Entonces, pueden ver que no depende de estos puntos extra, pero realmente depende de la cantidad de trabajo extra que hacen, que les ayuda mucho. Entonces, es un consejo. No hay nada obligatorio ni en los cuestionarios ni en la tarea, pero esto induce cambios en los puntajes. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta. Ok. Álgebra lineal. Ya saben que en este mundo no se puede sobrevivir si uno no sabe contar. Alguien que no sabe contar va a ser robado, será horrible, tendrá una vida horrible. De mismo modo, alguien que no sabe lo que es una matriz, cómo multiplicar matrices, cómo invertir una matriz, qué es lo que es un espacio vectorial, lo que es una transformación lineal, nunca va a sobrevivir en ninguna carrera de ingeniería. Porque la razón es que el álgebra lineal es quizá una de las materias más transversales, no solo a toda la matemática, pero también a todas las ciencias de los ingenieros. Es decir, es algo cuyas herramientas se usan en casi todos los dominios. Entonces, se pueden dar ejemplos. Por supuesto, en muchas partes de la matemática se usa el álgebra lineal. Por ejemplo, hay que pensar en cálculo, el operador de derivación o bien el operador de integración son transformaciones lineales. Y a estos operadores se aplican todos los resultados que ya conocemos sobre las transformaciones lineales, es decir, un tema de álgebra lineal. También se usa en física. En mecánica, por supuesto, mecánica de sólidos, de fluidos, se usa mucho en teoría de la relatividad y también mucho también en mecánica cuántica. Se usa en química y también se usa en informática y en particular la parte de geometría que vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con el grafismo usa mucho de álgebra lineal. Entonces, si quieren programar videojuegos, hay que aprender el álgebra lineal. Es una materia fundamental para esto. Ok, ahora yo puedo... sí, quizá voy a dar el plan del curso. El plan del curso es muy fácil. Consiste en 3 partes. Tenemos el cálculo matricial, que será la primera parte del curso. Después vamos a hablar de geometría y esencialmente en R3, es decir, geometría en el espacio. Vamos a hablar de geometría en el espacio. Y al final, esto es la primera parte que va hasta el primer parcial. Y después, la segunda parte será espacios vectoriales. Y transformaciones lineales. Ok, ahora voy a empezar con el tema que nos va a interesar un par de clases, el tema de los sistemas lineales. Ok.
sistemas lineales de ecuaciones. Entonces, ahora yo puedo definir la noción de sistema. Un sistema, definición. Un sistema lineal de m ecuaciones y n incógnitas es un problema de la forma. Y acá yo pongo la forma general de los sistemas lineales. Es un problema de la siguiente forma. A1, 1, x1 más A1, 2, x2 más puntitos más A1, n, x, n igual a B1. Primera ecuación. Segunda ecuación. A2, 1, x1 más A2, 2, x2 más A2, n, xn es igual a B sub n. Etcétera, hasta la última ecuación que tiene la forma AM1, x1 más AM2, x2 más AMN, xn igual a BM. ¿Está bien? Acá hay que explicar cuáles son los ingredientes de tal sistema. Entonces, ¿dónde x1, xn, es la forma general del sistema, son las incógnitas? Es decir, son los números desconocidos que queremos adivinar. ¿Ok? Y todo el resto son parámetros del sistema, que son números conocidos. Los números A sub ij se llaman los coeficientes del sistema. Y los B sub i son los términos independientes acá. Hay que observar que acá tenemos los coeficientes por las incógnitas. Es una combinación, se llaman combinaciones lineales de coeficientes por las incógnitas. Acá tenemos el vector, se llama un vector de m términos independientes, ¿okay? Que están conocidos como los coeficientes. Y acá pueden observar que i, cada vez que uso i, es un índice de fila. Acá es fila 1, fila 2, etc., fila m, o índice de ecuación. Las filas corresponden a mis ecuaciones. Y el índice j corresponde a la columna o a la incógnita. Es decir, acá tenemos 1, 1, 1, primera columna. Acá 2, 2, 2, 2, 2, 2, segunda columna. Y acá n, 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 enésima columna. ¿Ok? Es la forma general de lo que se llama un sistema lineal. Ok, ahora, y en general, por supuesto, los números A sub ij y B sub i son conocidos. Y lo que se trata de determinar son los x sub i. Ok, entonces ahora se define una solución este sistema lo voy a llamar S. Una solución de S es cualquier n upla x1,
xn que cumple las m ecuaciones del sistema. Ok, y el conjunto solución, las soluciones forman el conjunto solución. Y el conjunto solución en general se escribe solo ds y es el conjunto de todas las NU+. Acá voy a elegir que son números reales que cumplen S. Ok, es la terminología. Y después vamos a ver ejemplos, por supuesto. Acá, una cosa que no expliqué, donde mantuve un poquito de ambigüedad, es que nunca dije cuáles eran, en qué conjuntos vivían mis números. En la mayoría del tiempo, voy a considerar que trabajo con números reales. Pero también la misma teoría, sin cambio, funciona para los números complejos también. No sé si muchos de ellos ya conocen los números complejos. ¿Quién conoce los números complejos? Entonces pocos. Esta razón porque no voy a hacer ejemplos de números complejos, pero para los que conocen los números complejos, pueden reemplazar R a la N por C a la N. R a la N. ¿Qué es R a la N? R a la N es el conjunto de todas las NU+, es decir, el conjunto de todas las sucesiones que contienen exactamente n números reales. Una solución de un sistema no es un número, es una lista de números, ¿ok? No tiene sentido x1 sin el x2 que va con él, sin el x3 que va con él, sin el xn que va con él. Entonces hay que entender que una solución necesariamente es una lista finita de números que tiene la misma cantidad de elementos que n, la cantidad de incógnitas, ¿ok? Entonces el conjunto solución es un conjunto de NU+, es decir, de listas de tamaño n. Ok, ahora que tenemos esto, podemos ver ejemplitos. Y por supuesto, antes de decir esto, resolver el sistema S consiste en determinar el conjunto solución S. Ok, esa regla del juego. Y ahora vamos a empezar este curso viendo cómo se pueden resolver el método general de resolución de tales sistemas. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos. Primer ejemplo, voy a empezar con ejemplos sencillos. Por supuesto, ya vieron en el liceo cómo resolver pequeños sistemas de esta forma. Ahora lo que vamos a ver es el método general. En la vida real, por ejemplo, cuando tenemos problemas de ingeniería, la cantidad de ecuaciones y de incógnitas en general es mayor que 1000. Entonces se necesita un método genérico para resolver tales sistemas. Pero antes de ver el método genérico, vamos a ver pequeños ejemplos. Ejemplo 1. Primer ejemplo. X más y igual a 1 y x menos y
igual a 1. ¿Ok? Ejemplo muy sencillo. Acá, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 2. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2. Ahora hay que ver cuáles son los coeficientes del sistema y los términos independientes. Los coeficientes del sistema son 1, 1, 1, menos 1, y acá los términos independientes son 1 y 1. ¿Ok? Pueden ver que esto cabe en la forma general acá. Es decir, tenemos a sub 1, 1 igual a 1, a sub 1,2 igual a 1, a sub 2,1 igual a 1 y a sub 2,2 igual a menos 1, b sub 1 igual a 1, b sub 2 igual a 1. Ok, es la forma general del sistema que tenemos. Por supuesto, es fácil ver que si yo hago la suma de ambas ecuaciones, obtengo que, sumando ambas ecuaciones, ¿qué obtengo? Yo obtengo que 2x es igual a 2. Entonces, deduzco que x es igual a 1. Esto se obtiene sumando ambas ecuaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Yo sumo ambas ecuaciones, obtengo 2x más y menos y desaparece, obtengo 2x más 0y igual a 1. Y yo deduzco que x es igual a 1. Pero también yo puedo restar ambas ecuaciones. Y si yo resto la segunda de la primera, x menos x, ¿qué obtengo yo? 0x, esto desaparece. Y menos y obtengo más 2y. Entonces obtengo y menos y, es decir, y más y, 2y. Igual, y la 1 menos 1 igual a 0, deduzco que y es igual a 0. Entonces, ¿cuántas soluciones tengo yo? Obtengo una solución única. Y mi conjunto solución es este conjunto que solo contiene una 2 upla, y en matemática las 2 uplas se llaman pares. Es la única solución. Acá es x, acá es y. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando el sistema tiene una solución única, se dice que el sistema es compatible determinado. Compatible porque tiene una solución, determinado porque tiene una solución única. Ok, entonces es un sistema compatible determinado. Es decir, solución única. Es el primer caso de figura que vamos a ver. Y hay muchos sistemas compatibles determinados. Pero hay otros tipos de sistemas. Y vamos a ver otros 2 ejemplos. Ejemplo 2. Yo me doy un sistema que es el siguiente. X más y igual a 1 y 2x más 2y igual a 2. ¿Ok? Sistema muy sencillo. Ahora, ¿qué se puede observar? Tenemos 2 incógnitas, 2 ecuaciones. La cosa interesante acá es que ¿qué se puede decir sobre ambas ecuaciones? Son equivalentes. La segunda ecuación es múltiple 2 veces la primera ecuación. Entonces, de hecho, la significación de esta ecuación es idéntica a la significación de esta ecuación. Esto se cumple si, solo si esto se cumple. Entonces, es un sistema con 2 ecuaciones, pero un sistema trucho. Es un sistema trucho, como dicen los uruguayos, es un sistema trucho porque de hecho, en realidad,
solo contiene una ecuación. Esta solo es una copia de la primera ecuación. ¿Entienden? Entonces, es algo que vamos a ver. Muchas veces, en un sistema lineal, tenemos una redundancia entre las ecuaciones. Hay ecuaciones que no sirven para nada, que se pueden deducir de las otras. Pero es una propiedad global. Yo puedo decir que esta no sirve para nada, porque se puede deducir de esta. Pero también puedo decir que esta no sirve para nada, porque se puede deducir de esta. ¿Ok? Pero no puedo borrar ambas. Tengo que elegir una y puedo borrar la segunda, pues no sirve para nada. Entonces voy a borrar esta, porque es equivalente a la primera ecuación. Ecuación. Ahora, de hecho, este sistema, S, es equivalente a la única ecuación x más y igual a 1. Ahora hay que resolver ese sistema que solo contiene una ecuación. De hecho, ya tenemos soluciones obvias. Si yo tomo x igual a 1 e y igual a 0, funciona. Pero también puedo invertir. X igual a 0 e y igual a 1. Obtengo otra solución. Pero también puedo tomar un medio, 1. De hecho, todas las soluciones son de la forma, yo puedo observar que esta ecuación es equivalente a decir que y es igual a 1 menos x. Es decir, yo puedo tomar un x cualquiera y después que tengo un x cualquiera, si yo tomo y igual a 1 menos x, esto funciona. Entonces, el conjunto solución es el conjunto de todos los pares de la forma x cualquiera y 1 menos donde x recorre los números reales. ¿Ok? Es decir, si yo me doy un x cualquiera y un y de la forma 1 menos x, tengo una solución. Y todas las soluciones son de esta forma. Claro. Ya podemos ver que esto, ¿qué es esto en el plano? Porque acá trabajamos en R2, es decir, adentro del plano. ¿Qué forma es que funciona? Es una recta. ¿Ok? Entonces, hay que observar que esta cosa, no sé si yo voy a improvisar esta recta. Esta recta que pasa por estos dos puntos. Acá es el punto 0, 1, y acá es el punto 1, 0. Entonces es esta recta. ¿Ok? Entonces, lo que es interesante en este caso es que este sistema es compatible porque tiene una solución, pero tiene una cantidad infinita de soluciones y se dice que el sistema es compatible indeterminado. ¿Ok? Y acá el conjunto solución, en este caso particular, es una recta. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? El tercer ejemplo, muy natural, que es el siguiente. X más y, ejemplo 3. Yo tomo este sistema, x más y es igual a 1, y 2x más 2y es una variante del sistema anterior igual a 3. ¿Qué se puede decir ahora? Compatible. ¿Es qué? Compatible. Incompatible. ¿Por qué? ¿Tiene solución? No tiene solución. ¿Por qué? Acá hay que entender por qué. Si yo multiplico la primera ecuación por 2, esta ecuación me implica que 2x más 2y es igual a 2. De hecho, es equivalente. Pero si yo hago
si yo resto esta ecuación de esta ecuación, ¿qué se va a obtener? Esta ecuación menos esta ecuación, yo deduzco que 0x más 0y es igual a 3 menos 2, es decir, igual a 1. Es decir, deduzco que 0 igual a 1, lo que es imposible. Entonces, ¿qué dice esto? Si existieran números x e y que cumplen ambas ecuaciones, lo que yo puedo deducir es una cosa absurda, es decir, que 0 es igual a 1. Y como esto no se cumple, deduzco que este sistema no tiene solución. Entonces tenemos que el conjunto solución es el vacío. Y se dice que el sistema es incompatible. Ok, ahora yo puedo definir la noción de sistema compatible, incompatible, compatible determinado, compatible indeterminado. Ok. Definición. Un sistema lineal S es compatible determinado cuando tiene solución única. Es decir, cuando el cardinal, acá uso el símbolo numeral, el cardinal del conjunto solución es igual a 1. Ese símbolo numeral significa la cantidad de elementos. Se dice que es compatible indeterminado cuando tiene más de una solución. Es decir, cuando el cardinal del conjunto solución es mayor o igual a 2. Hay al menos 2 soluciones. Puede ser infinito. En la práctica veremos que cuando se trabaja con los números reales y los números complejos, un sistema lineal compatible indeterminado necesariamente tiene una cantidad infinita de soluciones, como ya vimos allá. ¿Ok? Pero a veces trabajemos en cuerpos finitos y no será el caso. Pero no voy a hablar de esto hoy. Y se dice que es compatible, es incompatible cuando no tiene ninguna solución. Lo que se puede resumir diciendo que el conjunto S solución es vacío o bien que su cardinal es igual a 0, lo que es idéntico. ¿Ok? Esa definición. Ahora tenemos la definición, la clasificación, y el ejercicio que haremos en los prácticos que vienen será, yo doy un sistema lineal y ustedes tienen que determinar en qué casilla cae. Si es compatible determinado. Y cuando es compatible determinado hay que determinar la solución. Y cuando es compatible indeterminado hay que dar todas las soluciones. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos la clasificación de los sistemas lineales. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver una vez para todas el caso más sencillo del mundo, que es el caso de un sistema con una incógnita y una ecuación. Este se puede resolver de modo sencillo.
Entonces, ese es mi ejemplo 4. Ejemplo 4. Mi sistema es el siguiente. Solo una ecuación y una incógnita. AX igual B con A y B parámetros reales o C. ¿Cómo se resuelve tal sistema? AX igual a B. A y B son números fijados y lo que se trata de determinar es el conjunto de todos los X que cumplen esta ecuación. ¿Cómo se resuelve? B por X igual a B sobre A. ¿Cómo? X igual a B sobre A. X igual a B sobre A. ¿Y esto funciona? ¿Todos están de acuerdo? ¿Seguro? ¿Sí? Siempre que A no sea 0. Exactamente. Entonces acá, disculpa, pero hiciste algo muy grave, que es no verificar que tu A no era nulo. Ah, se murió un gato. Entonces. Solo si A no... ¿Cómo? Se murió un gato. Entonces. Exactamente, mataste a un gatito. Entonces, para los que no lo saben, cada vez que se divide en matemática algo por una expresión sin verificar si no es nula, Dios está tan enojado que en alguna parte del mundo mata a un gatito. Entonces hay que saber que en este mundo los principales culpables del genocidio de gatitos son los estudiantes de matemática. Son ustedes. Entonces, gracias, vamos a implementar por las convenciones de Ginebra una ley de preservación del gatito y cada vez que vamos a escribir esta expresión habrá que verificar antes que A no es nulo. ¿Ok? ¿Entienden? Es muy importante hacer esto. Entonces, vamos a hacer las cosas de modo limpio. Entonces, hay que distinguir un primer caso. Primer caso. Caso 1, A es distinto de 0. Y ahora que estoy seguro que A es distinto de 0, tengo el derecho de dividir por A. Entonces, es claro que AX igual a B es equivalente a X igual a B sobre A. ¿Qué se deduce? Tenemos una solución única, el sistema es compatible y determinado. Ahora tenemos que mirar el otro caso. ¿Qué pasa cuando A es igual a 0? También tenemos que resolver el sistema en este caso. Entonces, sabemos que la ecuación, el sistema S, es equivalente a la ecuación A es igual a 0, entonces es 0 igual a B. Pero ¿qué sabemos sobre B? Nada. Es un número cualquiera. Entonces, de vuelta, tenemos que distinguir dos casos. O bien B es igual a 0, o bien B es distinto de 0. Caso 2, caso 2.1. Supongamos que B es igual a 0. Entonces, acá tenemos la ecuación 0 igual a 0. ¿Cuándo se cumple? Siempre. Entonces, todos los X son soluciones. Entonces, tenemos que AX igual a B, si solo si 0 igual a 0. Las soluciones son todos los números reales. Porque cada número cumple la ecuación 0 por este número es igual a 0. Obtenemos un sistema compatible indeterminado. Y después,
Último caso es ¿qué pasa cuando B es distinto de 0? Caso que se llama caso 2.2. B es distinto de 0. El sistema es equivalente a B igual a 0, que es imposible. Luego, no hay solución. Y obtenemos un sistema incompatible. La moraleja de este ejemplito muy sencillo es que ya cuando consideramos una ecuación y una incógnitas, en función de qué parámetros son nulos o no, obtenemos los 3 casos posibles. ¿Ok? Es decir, la ecuación que también se llama ecuación del primer grado ya contiene todos los casos posibles. Y depende de si A es nulo o no, si B es nulo o no. Hay 3 casos distintos. ¿Ok? Entonces, siempre que tendremos números y que tendremos que dividir, antes de dividir, hay que excluir el caso nulo. Hay que hacer un estudio de signo, un estudio de nulidad, si algo es nulo o no. Muy importante. Acá lo hice por distinguiendo los casos, 3 casos. ¿Ok? Acá tenemos los casos posibles para esta cosa. Ahora vamos a ver la noción del método de escalarización de Rouchet-Frobenius. Frobenius. Entonces, primera trampa, el método de escalarización, palabra complicada para pronunciar para mí, escalarización de Rouchet-Frobenius, hay que pronunciar bien. Esto es fácil, es un alemán, Frobenius. Esto es un francés y como ya lo saben, en francés, antes de pronunciar hay que sacar la mitad de las letras. Y entonces no es Rouchet, es Rouchet. Rouchet. Muy sencillo. Y es el método general de resolución de los sistemas lineares. Y vamos a ver cómo se funciona con pequeños ejemplos. Ok. Ejemplo 5. Ejemplo 5 es el siguiente. X más y más 2z igual a 8. Acá x más 2y más z igual a 0. Y acá 2x más y más z igual a 4. Ok, esto es mi sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi problema es que la estrategia que voy a aplicar es mantener x en la primera ecuación y después eliminar la incógnita x en ambas ecuaciones que siguen. ¿Ok? Entonces, voy a observar lo siguiente. Yo mantengo la primera ecuación, sin cambio. ¿Cómo se puede eliminar la segunda ecuación? Restando la primera ecuación. ¿Ok? Entonces, acá es la fila, la ecuación, voy a llamar mis ecuaciones filas, vamos a ver después por qué. Esto es mi fila 1 y no la cambio. Es la fila 1 del sistema anterior. Acá voy a hacer la fila 2 menos la fila 1. Y el objetivo es sacar
el x que se encuentra acá. Ok, x menos x, 0, bárbaro. 2i menos i me da un i. Z menos 2z me da menos z. 0 menos 8 me da menos 8. Ok. Ahora eliminé x acá. Voy a hacer lo mismo con la tercera ecuación. ¿Cómo puedo yo hacer? Restando 2 veces la primera ecuación. ¿Ok? A la tercera ecuación voy a restar 2 veces la primera ecuación. Todo esto para matar este 2x. Entonces voy a hacer f3 menos 2 veces f1. Vamos a hacerlo. 2x menos 2x me da 0. Es lo que yo quería obtener. Y menos 2i, 2 veces hay que multiplicar por 2. Obtengo menos i. Después, z menos 4z, obtengo menos 3z. Y después, 4 menos 2 veces 8, es decir, 4 menos 16, obtengo menos 12. Y tengo que verificar que no me equivoqué porque soy especialista. Dije 12, al menos pensé 12, pero escribí 2. 12 y 2, demasiado similar en este idioma. Ok, ahora tenemos este paso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir así. Entonces pueden ver que apareció lo que se llama el primer escalón. Primer escalón. Es el método de escalarización. Vamos a construir escaleras. Y si yo quiero obtener, acá mi problema es que yo tengo mi primer escalón, pero no tengo el segundo porque acá tengo 2 cosas así. ¿Qué tengo yo que hacer para obtener mi otro escalón? Tengo que borrar esta i. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo. No cambia la primera ecuación. Acá obtengo que i menos z igual a menos 8. Y ahora, ¿qué voy a hacer para matar este menos i? Voy a sumar la segunda ecuación, que me va a matar la i. Ok, entonces, haciendo f3 más f2, ¿qué obtengo yo? Acá, menos i más i, obtengo 0, desaparece. Menos 3z menos z, obtengo menos 4z. Y acá, menos 12 y menos 8, obtengo menos 20. ¿Ok? Y esto me da mi sistema si no me equivoqué. Esto es lo que obtenemos. Pero acá podemos hacer lo que se llama sustitución por atrás. Porque ahora la última ecuación tiene la forma que solo tiene una incógnita. Entonces, yo deduzco que de esta ecuación, ¿qué es el valor de z? Z vale ecuación de primer grado. Z vale menos 20 sobre menos 4, es decir, 20 sobre 4, es decir, 5. ¿Ok? Pero a partir, entonces, esto sale de f3. Pero ahora conozco z. Pueden ver que ya conozco z. A partir de z yo puedo deducir i. ¿Ok? Entonces, a partir de f2, yo sé que i es igual a z menos 8. Poniendo el menos z por la derecha. Es decir, es
5 menos 8 es igual a 3, menos 3. Está mejor. ¿Ok? Y después ahora conozco y. Pero ahora en la primera ecuación conozco z, conozco y yo puedo deducir el valor de x. A partir de la ecuación F1, deduzco que x es igual a menos i menos 2z más 8. Acá solo tengo que poner el i por la derecha y el 2z por la derecha. Y deduzco que x es igual a menos i, es decir, 3, menos 2z, es decir, menos 10, más 8. 3 menos 10 son menos 7 más 8. Esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces tenemos los valores de x, y y z. Y ya sabemos que tenemos una solución. Esta solución me dice que tengo la solución 1, menos 3 y 5. Es decir, la terna 1, menos 3 y 5 es una solución. Mi problema es el siguiente. ¿Tengo todas las soluciones o no? ¿Perdí información o no? Y no, de hecho, no perdí información. Y es la cosa muy importante que hay que entender, es que no perdí ninguna información, y la razón es que, de hecho, usé lo que se llaman transformaciones elementales sobre el sistema. Y ahora tengo que definir cuáles son las transformaciones elementales de un sistema. Ok, definición. ¿Qué es una transformación elemental? Entonces, de hecho, en ese sistema, tenemos todas las soluciones. Es decir, el sistema es compatible y determinado. Y ahora tengo que explicar por qué las transformaciones que hice no cambian el sistema. Ok, definición. Definición. Dado un sistema lineal con m ecuaciones y n incógnitas. Y tenemos que n y m son mayores o iguales a 1. Se llaman transformaciones elementales a las siguientes operaciones. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de transformaciones elementales. El primer tipo es intercambiar dos filas o intercambiar de lugar dos ecuaciones. Acá es muy sencillo ver que no cambia nada. Acá nunca usé esta posibilidad, que consiste en intercambiar de lugar dos ecuaciones. ¿Por qué no cambia el conjunto solución? Porque el conjunto solución no depende del orden de las ecuaciones. ¿Claro? Entonces, si yo intercambio dos ecuaciones, mantengo las mismas ecuaciones, solo cambio el orden, pero el conjunto solución no le importa al conjunto solución. ¿Ok?
Entonces es claro que si yo aplico esta operación, intercambio de lugar dos ecuaciones, mantengo el mismo conjunto solución. Obtengo formalmente otro sistema, porque cambié dos ecuaciones, pero de hecho mantuve el conjunto solución. Ahora, las dos operaciones muy importantes son las siguientes. Segunda operación es multiplicar una ecuación por un número alfa distinto de 0. Y acá la cosa importante es distinto de 0. Y esto, por supuesto, es debido a la Convención de Ginebra sobre la preservación de los gatitos. Y vamos a ver por qué. Sí, ya podemos ver por qué esto preserva el sistema. Si yo tengo una ecuación de esta forma, una ecuación de la forma un número, no sé, se llama una gran expresión E igual a B. ¿Ok? E es mi expresión. Si yo multiplico por alfa, es claro que si se cumple esta ecuación, multiplicando ambos lados por alfa, también se cumple esta ecuación. El problema es el recíproco. ¿Cómo se demuestra el recíproco? Para pasar de esto a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que dividir por alfa. Y esta razón porque tengo que, para obtener la equivalencia, necesito que alfa sea distinto de 0. Si alfa es 0, es lo mismo que perder una ecuación. Entonces no obtenemos un sistema equivalente. Si multiplicamos una ecuación por alfa igual a 0, lo que hacemos es que reemplazamos esta ecuación por la ecuación 0 igual a 0, que no sirve para nada, que se puede borrar. Entonces no obtenemos un sistema equivalente. Y es la razón por qué se necesita suponer que alfa es distinto de 0. ¿Ok? Y después hay el tercer tipo de ecuación, y esto quizá es el más complicado. Es sumar a una ecuación un múltiple de otra. Y me olvidé dar las abreviaturas de estas cosas. La primera operación se escribe así. Mis ecuaciones a veces las voy a llamar filas. Entonces es intercambiar la fila I con la fila J. La segunda operación la voy a escribir así. Poner en la fila I alfa por el contenido antiguo de la fila I. La gente que conoce lenguajes de programación entiende lo que digo. ¿Ok? Es multiplicar fi por alfa y ponerlo adentro del nuevo fi. ¿Ok? Y el último es poner en fi el contenido antiguo de f sub i más alfa f por j, donde j es distinto de i. ¿Ok? Es lo que hice acá. Cuando escribí f2 menos f1, puse en f2 el contenido antiguo de f2 menos el contenido de f1. Acá puse en f3 el contenido antiguo de f3 menos 2 veces el contenido de f1. ¿Ok? Son las tres operaciones elementales que se pueden usar, que son las transformaciones elementales. Acá es importante entender que acá yo recuerdo que alfa tiene que ser distinto de 0. Acá alfa puede ser igual a 0 o no. En este caso, No necesariamente. no necesariamente, y hay una razón sencilla. En el caso donde alfa es igual a 0, esto significa poner fi en f sub i.
Es decir, no cambiar nada. Entonces acá es un caso donde alfa igual a 0 está autorizado, no está prohibido, pero no sirve para nada. ¿Ok? Son cosas distintas. Acá es una cosa prohibida debido a los gatitos. Acá pueden poner una 0 acá. Todos los gatitos van a sobrevivir, pero a ustedes no les importa nada, no sirve para nada lo que hacen acá. ¿Ok? Es una operación que no hace nada. Ahí J distinto de I, pero también tiene que ser distinto de I. Esto es importante que estén distintas, porque si yo hago, por ejemplo, f sub i menos f sub i, obtengo la ecuación 0 igual a 0, y esto me hace desaparecer mi ecuación. Entonces la cosa importante es que los dos índices de filas sean distintos. Alfa puede ser igual a 0 y no sirve para nada. Entonces acá, solo para comodidad, pongo que alfa es distinto de 0, porque si no, no me sirve. Y de mismo modo, alfa, si yo pongo alfa igual a 1 acá, es como no hacer nada. ¿Ok? Pero la cosa importante es esta. Esto es facultativo. ¿Ok? Esto se llaman las transformaciones elementales. Y el teorema esencial es que cada vez que se aplica a un sistema una transformación elemental, se obtiene otro sistema, pero el otro sistema tiene exactamente el mismo conjunto de solución que el sistema anterior. Es decir, son transformaciones de sistemas que mantienen el conjunto de solución. Y como allá solo use transformaciones elementales, tengo el seguro que el conjunto solución al final es idéntico al conjunto solución inicial. ¿Ok? ¿Está claro para ellos? Para ustedes es la cosa importante. Ok, ahora voy a dar la proposición. Proposición es que si en un sistema lineal S se efectúa de ecuación, un sistema lineal S se efectúa una transformación elemental o una sucesión de transformaciones elementales, entonces el sistema resultante que voy a escribir S' es equivalente al sistema inicial. Es decir, el conjunto solución del nuevo sistema es igual al conjunto solución del sistema anterior. ¿Se pueden combinar dos transformaciones elementales? Por supuesto, esa razón porque acá puse una transformación elemental o bien una sucesión, yo debería decir finita, de transformaciones elementales. Pero hay que hacer cada una después. Hay que ordenarla. ¿Ok? Es decir, cada paso es una transformación elemental. Y pueden ver que en los sistemas apliqué paso a paso. ¿Ok? Y si yo hago una sucesión de transformaciones elementales, estoy seguro que no cambia nada en mi conjunto solución. Es decir, después cuando tendré un sistema cuya forma es súper sencilla, que me dará directamente las soluciones, yo podré decir, pero es el mismo conjunto de solución que el sistema complicado al comienzo. Ahora hay que demostrar esta propiedad, y casi lo demostré.
ya demostré que si yo intercambio de lugar dos ecuaciones, no cambia nada en el conjunto solución. Es obvio porque al conjunto solución no le importa el orden de las ecuaciones. Entonces esto es claro. 2. Hay que entender por qué funciona 2. Ya lo mostré acá. Si tengo una ecuación igual a B, yo tengo el derecho a multiplicarla por alfa. Entonces tengo E es mi ecuación igual a B, deduzco que alfa por E es igual a alfa B. ¿Ok? No hay nada que hacer. Si dos números son iguales, puedo aplicar cualquier operación a mis dos números, se van a mantener iguales. Pero para ir al revés, para pasar de este paso a este paso, hay que dividir por alfa. Y esto necesita que alfa sea distinto de 0. Y esa razón, es decir, solo tenemos la implicación para todo alfa. Pero si queremos la equivalencia lógica, necesitamos que alfa sea distinto de 0. Y esa razón por qué puse alfa distinto de 0. Entonces, esto muestra que este tipo de transformación no hace nada. Ok, ahora solo hay que demostrar para el tercer tipo. Supongo que yo tengo un sistema de esta forma. De la forma, hay muchas ecuaciones y hay dos ecuaciones que me interesan. La ecuación E sub i igual a B sub i. Esto es mi fila F sub i. Y la ecuación E sub j igual a B sub j. Esto es mi fila F sub j. E es el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es claro que si yo tengo ambas cosas acá, también yo tengo el derecho a hacer una combinación entre ambos. Es decir, es claro que esta cosa implica que E sub j, E sub i más alfa E sub j igual a B sub i más alfa sub bj. Entonces, yo puedo agregar esta ecuación. Es una consecuencia y no me va a cambiar el conjunto solución. ¿Ok? Esto es ahora F sub i más alfa sub fj. ¿Ok? Entonces ahora tengo una ecuación más. Y como esta ecuación más es consecuencia de dos ecuaciones anteriores, no cambia el conjunto solución. Porque mantuve, pero ahora esta la voy a llamar, esta ecuación la voy a llamar F' sub i. Y la observación es que como i es distinto de j, cambié la ecuación sub i, pero mantuve la ecuación inicial. Esta es la ecuación F sub i. Pero de esta ecuación y de esta ecuación, si yo resto alfa por esta ecuación, obtengo la ecuación inicial. Yo observo que F' sub i menos alfa fj, es decir, esta ecuación menos alfa por esta ecuación, ¿qué me da? Me da la ecuación inicial. ¿Qué significa esto? Esto dice que ahora que tengo una ecuación más, la ecuación inicial es consecuencia de esta y de esta. Entonces, tengo derecho a borrarla. Descompuse esta operación en dos pasos. Primer paso, observar que si yo tengo un sistema que tiene F sub i y F sub j, yo puedo deducir la ecuación F', que es F' sub i, que es F sub i más alfa F sub j, que es una consecuencia. No me cambia el conjunto de solución. Solo puse una ecuación que tiene redundancia.
es combinación de ecuaciones anteriores, no me cambia mi conjunto de solución. Pero ahora tengo m más 1 ecuaciones, es mi problema, cambié la cantidad de ecuaciones. Y después observo que esta nueva ecuación menos alfa la ecuación f sub j me da de vuelta f sub i. Entonces observo que esta ecuación combinada con esta ecuación me da esta ecuación. Lo que significa que esta ecuación no sirve para nada. Y yo la puedo borrar. Y al final, ¿qué obtengo yo? El sistema transformado. Entonces pasé de la ecuación, el sistema que contenía f sub i, f sub j, después el sistema que contiene f' sub i, f sub i y f sub j, y observé que se podía borrar f sub i. Y al final obtengo el sistema que contiene f' sub i y f sub j, y nunca cambié el sistema, el conjunto de solución. ¿Ok? Esto viene de que esta operación es invertible. Si yo hago esta operación, yo puedo ir al revés, sacándola, reemplazando alfa por menos alfa. Pero para que esto funcione, se necesita que ambas filas, que esta se mantenga durante todo el proceso. Y para que esta fila se mantenga, se necesita que J sea distinto de I. ¿Ok? Y esa es la razón por qué supuse que era distinto de I. ¿Entienden la idea? Pasamos en dos pasos intermedios. Añadir una ecuación f' sub i, que es consecuencia de las otras. Ahora tenemos una ecuación más. Y observar que la primera ecuación, como es combinación lineal de dos ecuaciones que ya tenemos, la podemos borrar. ¿Ok? Y esto es esto que justifica que esta operación no cambia el conjunto de solución. Entonces, las tres operaciones no cambian el conjunto de solución. Esto dice lo que pasa si yo efectúo una única transformación elemental. ¿Y qué pasa si yo aplico varias transformaciones elementales? ¿Qué va a pasar? De hecho, nada. ¿Y cómo se demuestra en matemática esto? Yo sé que esto funciona para un paso y después quiero mostrar que funciona para varios pasos. ¿Sí? Por inducción. Es decir, la primera propiedad se demuestra por distinción de casos. Hay que distinguir los tres casos. Hay una prueba para este caso, prueba para este caso, prueba para este caso que hice. Y después, cuando hay varios pasos, se demuestra por inducción sobre la cantidad de pasos. El caso 1 ya lo tratamos y después no voy a escribir la inducción, pero pueden redactarla y no hay problemas. Es una demostración por inducción sobre la cantidad de transformaciones lineales, elementales. Entonces, es la cosa importante acá. Entonces, hice más o menos la demostración. Y los detalles los tienen en el libro azul. Para concluir, entonces hice la demostración y la buena cosa es lo que vamos a ver la próxima vez, es que estas tres operaciones son suficientes para resolver cualquier sistema lineal. Es decir, y es un método automático. Y de hecho, en las computadoras, cuando se implementa la resolución de sistemas lineales, lo que hace la computadora es elegir una estrategia para usar estas operaciones de tal modo que se resuelva el sistema de modo rápido. Y la única dificultad es elegir bien la estrategia para resolver el sistema de modo rápido o al menos de modo cómodo para un ser humano, porque nosotros no somos máquinas. Entonces, los métodos más sencillos para nosotros no son necesariamente los más sencillos para una máquina, pero es la idea. Y la próxima vez lo que vamos a ver es que el problema es que esta forma de representar los sistemas con todos los x sub i, etc., es muy pesada y vamos a cambiar la representación y vamos a adoptar la representación matricial. Muchas gracias. Gracias.